¿Estás emocionado por la aprobación de los ETF de Bitcoin? Queda poco tiempo, el 10 de enero es la fecha límite y de repente te llega este mensaje. Bitcoin ha caído más del 20% en tan solo 5 minutos. Parece una historia de terror, pero esto ya ha sucedido en el pasado y estamos muy cerca de que algo similar pueda repetirse. Prepárate para una historia que podría salvarte de grandes pérdidas financieras. Quédate hasta el final porque esto es más importante de lo que crees. Como muchos ya sabrán, la SEC podría aprobar los ETF de Bitcoin el 10 de enero, pero solo se hablan de escenarios positivos en los cuales estos ETF sean aprobados. Pero nadie se hace la pregunta de qué podría pasar si los rechazan. Y es que ya tenemos un acontecimiento en el pasado en el cual nos da la respuesta de lo que podría pasar en Bitcoin de rechazarse estas solicitudes de ETF. Y es que en el pasado la SEC rechazó la solicitud de los gemelos Winklevoss, una solicitud para un fondo de inversiones de Bitcoins. Es decir, ellos propusieron un ETF. Los gemelos Winklevoss, Tyler y Cameron son conocidos por su participación temprana en el mundo de la tecnología y las criptomonedas. Su fama inicial se relacionó con una controversia bastante sonada con Mark Zuckerberg sobre la creación de Facebook. En 2004, los gemelos Winklevoss demandaron a Zuckerberg alegando que él les había robado la idea de una red social, un proyecto en la Universidad de Harvard. La disputa resultó en un acuerdo legal que les otorgó una suma significativa de dinero en efectivo y acciones de Facebook. Después de esta batalla legal, los gemelos Winklevoss se adentraron en el mundo de las criptomonedas y se convirtieron en inversores pioneros en Bitcoin en 2013. Crearon Gemini, una plataforma de intercambio de criptomonedas. Su apuesta temprana en Bitcoin les otorgó una gran reputación en el ecosistema de las criptomonedas y los convirtió en figuras prometientes en la industria. Además de sus logros en el mundo de las inversiones y la tecnología, también han incursionado en actividades deportivas y han mostrado un interés constante en el desarrollo y la regulación del mercado de las criptomonedas. Los hermanos Winklevoss, conocidos por su participación en el desarrollo temprano de Bitcoin, presentaron una propuesta para crear el primer ETF, que es un fondo cotizado en bolsa, respaldado por Bitcoin. La idea era proporcionar a los inversores una forma más accesible de invertir en Bitcoin sin la necesidad de adquirir la criptomoneda directamente. En el año 2013, los gemelos Winklevoss presentaron una solicitud a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos, la SEC, para lanzar un ETF denominado Winklevoss Bitcoin Trust. Este ETF estaba diseñado para rastrear el precio de Bitcoin y permitir a los inversores comerciar con él en los mercados tradicionales de valores. La propuesta enfrentó varios obstáculos regulatorios y desafíos por parte de la SEC. Durante varios años, la SEC revisó la solicitud de los hermanos Winklevoss y en múltiples ocasiones rechazó la idea de un ETF de Bitcoin, citando preocupaciones sobre la falta de regulación y custodia, así como la volatilidad del mercado de criptomonedas. A pesar de sus esfuerzos persistentes para lanzar el ETF respaldado por Bitcoin, la SEC continuó expresando reservas y no aprobó la solicitud de los Winklevoss. Y el mercado no se tomó para nada bien el rechazo de este ETF de Bitcoin.
El 10 de marzo del año 2017, la SEC de Estados Unidos rechazó la propuesta del ETF de Bitcoin presentada por los gemelos Winklevoss, Tyler y Cameron. La decisión, anunciada minutos después de la esperada votación, provocó un brusco descenso en el precio de Bitcoin, acompañado de un aumento significativo en el volumen de operaciones. La propuesta buscaba que Winklevoss Bitcoin Truths se negociara en la bolsa de valores estadounidense, basado en el comportamiento real del precio de Bitcoin en los mercados de criptomonedas. La SEC justificó su rechazo citando la falta de regulación en los mercados de Bitcoin y la ausencia de mecanismos de protección contra fraudes para los usuarios. La comisión consideró que esta falta de regulación no cumplía con los requisitos de prevención de actos fraudulentos y protección a los inversionistas estipulados en la ley. El anuncio generó un impacto inmediato en los mercados de Bitcoin. Antes del anuncio hubo un movimiento alcista en el precio, con una subida de más de $70, alimentando la expectativa de una aprobación, el entusiasmo y el FOMO de pensar de que se iba a aprobar un ETF de Bitcoin llenó el mercado de entusiasmo. El primer ETF de Bitcoin va a ser aprobado, hay que comprar. Sin embargo, esos sueños, esas ilusiones se fueron abajo. Tras la negación, el precio de Bitcoin cayó $200 en apenas 5 minutos. Un quiebre abrupto que marcó la jornada. Y yo sé que en este momento Bitcoin ronda un valor aproximado de $44,000, por lo cual $200 no parece ser un movimiento importante. Para ese entonces Bitcoin apenas se movía entre los $1,200 a $1,300, por lo cual esta caída representó prácticamente una pérdida del 20% en un abrir y cerrar de ojos tras el rechazo de este ETF. Este descenso repentino provocó que los inversionistas se mudaran a otras monedas como Ethereum, Dash, Monero y Zcash, que habían mostrado comportamientos más favorables en ese año. La incertidumbre y la reacción del mercado ante el rechazo del ETF de los Winklevoss reflejan la volatilidad y sensibilidad de Bitcoin a las decisiones regulatorias y noticias relevantes en ese momento. Poco tiempo después, los hermanos Winklevoss lo volvieron a intentar, pero no tuvieron éxito. El 26 de julio del año 2018, la SEC de Estados Unidos rechazó por segunda vez la solicitud de un ETF de Bitcoin presentada por los gemelos Tyler y Cameron. Este segundo intento siguió el rechazo inicial de marzo de 2017, cuando la SEC cuestionó la falta de regulación en los mercados de Bitcoin. En esta nueva negativa, la SEC refutó la afirmación de los Winklevoss sobre la resistencia a la manipulación en los mercados de criptomonedas y rechazó la solicitud presentada en junio. A pesar de recibir varias solicitudes de aprobación de ETFs de Bitcoin, la SEC aún no había aceptado ninguna. La SEC continúa manteniendo una postura cautelosa y no ha aprobado ningún ETF de Bitcoin, lo que evidencia su preocupación por la falta de regulación y la necesidad de garantizar la protección de los inversores en el mercado de criptomonedas. Este video no es para meterte miedo, sino para contarte la otra cara de la moneda, el escenario malo, la parte negativa y el riesgo del posible rechazo de los ETF de Bitcoin el 10 de enero y que no es garantía que los vayan a aprobar. Entonces, ¿cómo protegerse? ¿Qué hacer ante tal escenario en el cual se rechacen los ETF y el precio caiga rápidamente?
La respuesta la tienes en el gráfico de Bitcoin. A pesar de los múltiples rechazos de los ETF, Bitcoin ha seguido subiendo en el transcurso del tiempo, sin necesidad de la aprobación de estos ETF. Por lo tanto, a pesar de que el precio pueda caer un 20%, un 50% o un 70%, sin ser esto una recomendación de inversión ni ningún tipo de asesoría, porque lo más ideal es que te asesores con un profesional certificado. Pero lo que la historia nos dice es que no se necesita un ETF y que Bitcoin, después de estas caídas producto del miedo, ha vuelto a subir, ha superado máximos y en este momento del día 7 de enero nos encontramos en los $44,000. Por lo tanto, si en los próximos días se llegara a rechazar un ETF de Bitcoin y este rechazo provoca miedo o pánico, la caída podría ser una oportunidad para agarrar precios más económicos. No para salir corriendo a vender, porque aquellas personas que vendieron durante la caída por el rechazo de estos ETF probablemente se quedaron fuera del gran movimiento alcista que Bitcoin ha tenido hasta el día de hoy, o por lo menos les tocó comprar más caro. Así que el escenario malo no es tan malo si sabes aprovecharlo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si este ETF de Bitcoin llega a ser aprobado? Ahí está la verdadera incógnita. Faltan pocos días, se aprueben o no los ETF, es posible que Bitcoin de igual manera siga subiendo y siga rompiendo máximos históricos.